En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Solo se detiene para predicar. Oh gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando. Oh gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando. Solo se detiene para predicar. Esta obra no se va a parar. Esta obra no se va a parar. Esta obra no se va a parar, porque sale de mi corazón. Esta obra no se va a parar. Esta obra no se va a parar. Esta obra no se va a parar, porque sale de mi corazón. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. Muy buenos días, mis amados hermanos. En el nombre del Señor Jesucristo les doy la más cordial de las bienvenidas a nombre de nuestra primera iglesia bautista de la ciudad de Torreón. Sea usted bienvenido. Este hermoso domingo 28 de junio del año 2020, nuevamente nos encontramos a través de este medio con un solo propósito: celebrar este culto de alabanza, adoración y gratitud a nuestro Dios. Hemos preparado unos cantos, hemos preparado la prédica para honrar el nombre de nuestro Dios, pero también para que cada uno de nosotros seamos bendecidos y con un corazón lleno de gratitud, un corazón lleno de alabanza, vamos a iniciar este hermoso culto. Sea usted bienvenido.
Dios, siempre fiel. Él puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad me guiará. Bueno es Dios, bueno es, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel. Él puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad me guiará. Bueno es Dios, bueno es, siempre fiel. Si caminas por el valle de sombras de oscuridad, con su luz Dios te guía y seguro estarás. Nos ayuda, lo ha prometido, su palabra Él la cumplirá. Bueno es Dios, siempre fiel. Él puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad me guiará. Bueno es Dios, bueno es, siempre fiel. Y aún sin merecerle, su sangre derramó por mí, me llenó de su presencia y ahora puedo compartir que su amor nunca termina y su favor siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel. Él puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad me guiará. Bueno es Dios, bueno es, siempre fiel. Aunque no puedo saber el futuro para mí, mi vida suya es y en sus manos sé que estoy muy bien. Sí, muy bien. Bueno es Dios, siempre fiel. Él puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad me guiará. Bueno es Dios, bueno es, bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es, siempre fiel. Nuevamente bienvenidos, es la hora de la predicación y en esta hermosa mañana vamos a estar meditando sobre son varios pasajes, pero yo escogí un salmo donde el salmista nos relata todo lo que pasó aquel tremendo día en que el pueblo de Israel fue deportado a Babilonia. Y nuestro pasaje de esta mañana se encuentra en el Salmo número 74, de los versos del 4 al 9, y he titulado esta predicación Una deportación dolorosa. Antes de orar, yo quiero leerles
este hermoso versículo que se encuentra en Salmo 81, versos 11 y 12, en otra versión que es la versión Dios habla hoy, y dice: pero mi pueblo no quiso oírme, Israel no quiso obedecerme, por eso los dejé seguir con su capricho y vivieron como mejor les pareció. Es un tremendo versículo que trajo muchas consecuencias a la vida del pueblo de Israel, y en eso vamos a estar meditando en esta hora. Pero vamos a orar. Seguramente usted tiene alguna gratitud, seguramente usted tiene alguna petición, pero sobre todo pídale al Señor en esta hora que Él hable a su vida, que Él hable a su matrimonio, que Él hable a su familia y que Él hable a su iglesia. Así que les invito a cerrar sus ojos, a inclinar su rostro y vamos a orar. Nuestro buen Padre Celestial, cuántas gracias te damos nuevamente en esta hermosa mañana por el privilegio que nos das, mi Dios, de celebrar este culto para la honra y la gloria tuya, de poder estar unidos a través de este medio, Señor, con el único propósito de agradecerte en primer lugar quién eres tú, pero también agradecerte todo lo que tú haces. Te rogamos en el poderoso nombre del Señor Jesucristo que tú escuches cada petición, que tú escuches cada gratitud, cada dolor, cada desesperanza, Señor, y que a través de esta predicación tú hables a nuestras vidas, que podamos nosotros, Señor, ser confortados, que sea un bálsamo, pero también que sea un desafío para cada uno de nosotros. Háblanos en esta mañana, Señor, y que tu Espíritu Santo se mueva con toda libertad y toque vidas, transforme corazones, porque eso es lo que tú siempre has buscado, Señor, en cada uno de nosotros y en tu iglesia. Todo esto, mi Señor, te lo agradezco y lo rogamos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Fue en el año 587 cuando, después de una nueva rebelión hebrea, Jerusalén fue conquistada y el templo de Salomón fue incendiado, a lo que siguió una nueva deportación del pueblo de Israel hacia Babilonia. El exilio babilónico, sin lugar a dudas, se recuerda en la historia judía como un tiempo de tribulación, un tiempo de desesperanza, un tiempo de dolor y de nostalgia por la patria que se había perdido. Muchos años atrás, diversos profetas anunciaron repetidamente que Jerusalén sería destruida y que sus habitantes tenían dos opciones. Una de ellas, morir bajo la poderosa espada del enemigo, y la otra, llevarlos cautivos a aquel país el cual los iba a invadir. Todo esto iba a suceder si el pueblo no se volvía al Señor de todo corazón. Pero ni el pueblo, ni los gobernantes, ni los reyes de aquel entonces prestaron oídos a la palabra profética de los enviados de nuestro Dios, sino que no haciendo caso de estas advertencias, tristemente llegó el día de su cumplimiento. El ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió la santa ciudad, a tal grado que llegó un momento de desesperación y no pudo resistir el pueblo el asedio de este poderoso ejército. Los invasores entraron a Jerusalén, lo saquearon, incendiaron el templo, se llevaron los tesoros y todos aquellos objetos sagrados que eran del pueblo de Israel, que eran del templo y sobre todo que eran de Dios, y deportaron en ese entonces a un grupo muy selecto, llevándolo hasta Babilonia. El Salmo 74, como lo mencioné hace un momento,
de los versos del 4 al 9, describe con profundo dramatismo y dolor todo lo que sucedería en aquella tremenda situación. En la Nueva Traducción Viviente, yo les invito a que leamos, dice: allí tus enemigos dieron gritos victoriosos de guerra, allí levantaron sus estandartes de batalla, blandieron sus hachas como leñadores en el bosque, con hachas y picos destrozaron los paneles tallados, redujeron tu santuario a cenizas, profanaron el lugar que llevaba tu nombre. Luego pensaron: destruyamos todo. Entonces quemaron por completo todos los lugares de adoración a Dios. Ya no vemos tus señales milagrosas, ya no hay más profetas, y nadie puede decirnos cuándo acabará todo esto. La ciudad de Jerusalén fue completamente arrasada y el templo fue incendiado. Exactamente como muchos años atrás lo había profetizado Isaías, cuando en el capítulo 64, verso 11, Isaías escribe: la casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego, y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. En ese entonces, el profeta Isaías se lamentó profundamente, como si ya hubiera ocurrido, y esto él lo había profetizado muchos años antes, pero tal parece que lo había vivido ya el profeta Isaías, pero no tardó mucho tiempo para que el poderoso ejército de Nabucodonosor demoliera no solamente los muros de Jerusalén, que eran unos hermosos muros, sino que también destruyó el templo. Ese templo que Salomón había construido a su Dios, y donde se fundaba la alianza de Dios con su pueblo, donde se fundaba la alianza de Dios con la casa de David. Ese pueblo, ahora se había cumplido aquella profecía, había sido destruido. El templo, la casa del Señor, fue objeto de pillaje, fue objeto de rapiña y vandalismo. Todo aquello que tenía un valor material fue llevado hasta Babilonia. Cuando fueron demolidos los fuertes muros de la ciudad de Jerusalén, fueron también derribadas aquellas dos columnas que se encontraban en el interior del templo, unas columnas muy altas, unas columnas de bronce, que representaban la fuerza y la estabilidad de Dios hacia su pueblo, la fuerza y estabilidad de Dios hacia las familias, la fuerza y la estabilidad de Dios para todas aquellas cosas que estaban bajo la poderosa mano de Dios, pero que en ese momento el pueblo había desechado. Yo considero, mis amados hermanos, que definitivamente no existen muros que puedan proteger, ni columnas que puedan sostener a todos aquellos de quienes Dios se aparta. Eso es una realidad. Cuando nosotros rechazamos a Dios, cuando nosotros desechamos a Dios, como en su momento también lo hizo el rey Saúl, Dios desecha a su pueblo. Dios había insistido de diferentes maneras y con diferentes profetas que el pueblo de Dios se arrepintiera, que se acercara, que volvieran a Él, pero el pueblo no quiso. Por eso no hay muros que puedan proteger, tampoco hay columnas que puedan sostener a todos aquellos de quienes Dios se aparta. Ahora hay que reconocer también que estas columnas hermosas que estaban hechas de puro bronce, estaban ahí simplemente como un ornamento, como un adorno dentro del templo. Y esto me hace reflexionar y me hace pensar, ¿no será que Dios en la vida de muchos cristianos nada más es un ornamento?
¿No será nada más un adorno en sus vidas? ¿Cuántas veces, verdad, en la vida de aún de muchos famosos se declaran cristianos, pero sus vidas dicen todo lo contrario? Como que está de moda decir hoy en día soy cristiano, pero nada más se usa a Dios como un adorno en la vida de aquellos que aún ni siquiera han llegado a conocerle. Más que un sostén en ese tiempo, Dios para el pueblo simplemente era eso, un adorno. Ahora recordemos que estas dos columnas que había en el interior del templo tenían un nombre. La columna del lado derecho tenía el nombre de Yaquín y significa Él establecerá. La columna de la izquierda es Boaz y significa en Él hay fuerza. Yo digo, ¿cuánta mentira? Porque en ningún momento estas dos características fueron una realidad en la vida del pueblo de Dios. Él establecerá. Dios quería establecerse en medio de su pueblo y el pueblo no lo permitió. Dios quería que supieran que Él era su fuerza, no las columnas, pero el pueblo tampoco lo permitió. Tristemente así hay hoy en día muchos matrimonios, muchas familias que no permiten que Dios sea su fuerza, que no permiten que Él establezca paz donde quiera que el Señor pueda estar, sino que igual que el pueblo judío rechazamos a Dios. No queremos saber nada de Dios. La destrucción de estas dos columnas significaba que Dios no iba a restablecer el templo, que Dios tampoco sería ya la fuerza de su pueblo. Y esto es verdaderamente dramático. Esto es penoso y hasta vergonzoso. El amor de Dios es un amor que no tiene límites, pero también tiene un corto plazo. La paciencia no tiene límites, pero también tiene un corto plazo. Pues no que el amor de Dios es eterno, pues no que la paciencia de Dios nunca se agota. Llegará el tiempo, como sucedió con el pueblo de Israel, en que Dios va a tomar determinaciones muy estrictas, como en este caso lo hizo con su propio pueblo. En Judea solamente quedaron en aquel entonces campesinos muy pobres, en condiciones muy precarias, y que solamente ellos se dedicarían a los viñedos y a labrar las tierras. Solo para eso se iban a quedar. Muchos de los judíos en aquel entonces fueron dispersos. Algunos se fueron a Egipto, otros más se fueron a Transjordania, y otros, se cree que un grupo aproximadamente de 10,000 judíos fueron llevados cautivos hasta Babilonia. Estos 10,000 se les consideraba como la élite, lo mejor que había en aquel entonces del pueblo de Dios. Ahora, Jeremías profetizó en el reino de Judá. Él profetizó la destrucción del reino del sur, la destrucción de Jerusalén y el fin de la dinastía de David. También esta vez todo sucedió tal y como Jeremías lo había anunciado. Esto nos debe de ponernos a pensar a cada uno de nosotros, que todo, absolutamente todo lo que viene en la palabra de Dios, tarde o temprano se va a cumplir, con detalles. A mí me asombra, ¿verdad?, cuando el Señor le dijo a Noé cómo tenía que construir el arca, y le dio hasta el más mínimo detalle, y Noé lo hizo tal como Dios se lo había mandado, y no se le escapó absolutamente nada. ¿Qué me dice eso? Que la palabra de Dios siempre se va a cumplir, quiera usted o no quiera. La palabra de Dios permanece hoy, ayer y siempre. Por eso, lo que había profetizado Jeremías en su momento, había llegado el tiempo del cumplimiento. Con gran tristeza y dolor, el pueblo
Y los reyes no prestaron oído a estas advertencias del profeta. Y sobre todo, no aceptaron la generosa oferta de Dios. Vengan, reconcíliense, estoy dispuesto a perdonarlos. La voz de Dios no fue escuchada y la catástrofe no tardó en presentarse. De ninguna manera podemos nosotros pensar que los dioses de Babilonia hayan sido más fuertes y más poderosos que el Dios de Israel. De ninguna manera, claro que no. Los babilonios fueron utilizados por Dios como un bastón, como un fuete para castigar a su pueblo. Pero ese mismo bastón, años después, sería lanzado también al fuego. ¿Se imaginan a este pueblo? Arrancados de su tierra, van a vivir a una gran ciudad que es la ciudad de Babilonia, donde van a quedar deslumbrados por el lujo, la cultura, por el poder tan grande que tenían sus opresores. ¿Cuántas veces les había advertido el Señor a través de sus profetas que se volvieran a Él? Vengan a mí, regresen a mí, que dejaran a sus ídolos, que dejaran las costumbres malvadas que habían aprendido de sus vecinos. Pero el pueblo de Dios no prestó atención. El pueblo de Dios, en pocas palabras, no quisieron. Sus oídos se volvieron sordos. El pueblo de Dios se había apartado del Señor. Ese pueblo que el Señor había escogido como un pueblo tan especial, ese pueblo que el Señor había concebido en su corazón, ahora era un pueblo rebelde, un pueblo que no quería nada con Dios. Por lo tanto, fue apartado de la presencia de Dios y fue llevado cautivo hasta Babilonia. Sin lugar a dudas, y esto tenemos que pensarlo muy bien, tenemos que reflexionarlo, sin lugar a dudas, aquí el punto clave para que sucediera todo esto fue la desobediencia del pueblo hacia la voz de Dios. Esto hizo que el Señor tomara la decisión de actuar severamente. No podemos nosotros juzgar a Dios de ninguna manera. Nosotros como padres en ocasiones tenemos que actuar severamente con nuestros hijos y solamente por una sola razón, porque los amamos. Es más, la palabra de Dios dice que el padre que ama a su hijo, a este reprende, a este castiga. Lo he mencionado muchas veces. ¿Cuántos padres de familia están ahora arrepentidos de no haber disciplinado a los hijos en su tiempo? Y ahora tienen que ir a visitarlos, ya sea a un anexo o a un reclusorio. Dios estaba evidenciando su amor para su pueblo. Dios evidencia cada día, a través de todo lo que Él hace, el amor que nos tiene a nosotros como ese pueblo adquirido por precio. Pero en muchas ocasiones nosotros, igual que el pueblo de Israel, no prestamos oído a su voz. Para este pueblo fue más fácil hacer lo malo que escuchar la voz de Dios que los invitaba a volverse a Él. Quiero compartirles algunos de los pecados que cometía continuamente el pueblo de Israel. Y Dios los perdonaba, y Dios los volvía a perdonar, y Dios los restauraba. Pero ya lo que ellos estaban haciendo estaba llegando al límite de todo aquello que Dios podía atender. Número 1, la idolatría, la adoración a otros dioses e ídolos. Quizá usted diga, no pastor, conmigo no hay problema, yo no soy idólatra. Hemos hablado muchas veces que cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en su vida, ese es su Dios. Y entonces usted es un idólatra. Puede ser su esposa, su esposo, sus hijos, su trabajo, su coche, lo que usted tenga primero, antes que Dios, eso es su Dios. Y eso lo convierte en un idólatra. Número 2, pronunciaron palabras inapropiadas contra del Señor. ¿Quién me dice esto?
El pueblo ya no tenía ninguna reverencia, ningún temor, como lo estamos viviendo hoy en día. No nada más la gente que no conoce a Dios, sino aún muchos cristianos actúan sin ningún temor a Dios, como que no va a pasar nada. Pero las consecuencias tarde o temprano llegan. Número 3, construyeron santuarios paganos. Obviamente, si Dios no es lo número 1 en su vida, lo que sea, ese es su Dios. Y ya hasta le preparó usted un altar. ¿De qué nos asombramos del pueblo? ¿Cómo es posible, verdad, que haya hecho tantos altares diseminados por todo el territorio donde había un altar para este Dios y para aquel? Nosotros no estamos muy lejos y por lo tanto no podemos nosotros juzgar al pueblo de Dios. ¿Dios realmente es lo número 1 en tu vida? ¿Dios ocupa tu prioridad? ¿Es tu prioridad en tu corazón, en tus pensamientos? Número 4, cometieron acciones malvadas llenas de injusticia. Si algo reina en este mundo, y aún dentro de muchas familias, y aún dentro de muchas iglesias, es la injusticia. Y el viernes hablábamos de eso, ¿verdad? Pedimos tanta justicia a Dios, pero cuidado, porque la justicia te alcanza a ti. Pidamos misericordia. Número 5, despreciaron la ley del Señor y el pacto. Cuando usted no tiene su tiempo con Dios y no le dedica un buen tiempo a escudriñar las Escrituras, ¿sabe qué está haciendo? Le está diciendo a Dios: Dios, no quiero escuchar tu voz. ¿Sabes qué? Cierro tu boca porque no quiero escucharte. ¿Qué está haciendo? Está despreciando la palabra de Dios. Porque sabe que Dios, cuando nos habla en ocasiones con mucho amor, pero también en ocasiones nos reprende. El pueblo de Dios desechó la palabra, no querían saber nada. Por eso, ¿qué hicieron con los profetas? Los apedreaban y los mataron, porque sabían que el profeta era la voz de Dios. 6, imitaron a otras naciones. Pablo nos escribe en su carta a los romanos y nos dice: no se conformen, no sean igual a ellos. El pueblo de Israel quiso ser igual a ellos. Desde aquel momento, ¿verdad?, cuando se presentaron delante de Samuel y dijeron: nosotros queremos ser como esas naciones. Ellos tienen rey y también nosotros queremos tener rey. Y recuerdan que hubo una carga muy difícil en el corazón de Samuel. Y va a Dios y le dice: Señor, ¿quieren un rey? El Señor, animándolo, le dice: no te han desechado a ti, me desecharon a mí. ¿Cuántas de nuestras actitudes, no tanto nuestras palabras, porque hasta en eso somos cuidadosos, pero nuestras actitudes estamos desechando a Dios? No queremos que Él tenga el control de nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos imitando a los demás. Número 7, practicaron la adivinación. Y yo estoy bien consciente que muchos cristianos practican la adivinación. Y les voy a decir por qué. Porque no esperan la voluntad de Dios. Cuando se trata de un noviazgo, cuando se trata de un matrimonio, cuando se trata de algo que va a ser trascendente en mi vida, nos dejamos llevar por el yo creo, por una corazonada, pero no nos postramos para esperar el tiempo de Dios. Entonces, como que estamos adivinando. No, este trabajo es excelente. ¿Ya lo oraste? ¿Es de Dios? No, pero yo sé. Eres adivino. El pueblo de Dios consultaba a los adivinos. Y esto era aborrecible delante de Dios. Número 8. Quemaron a sus hijos como ofrenda a dioses paganos. No, pastor, sí no. Eso jamás lo harían. ¿Seguro? Muchas veces nuestras actitudes como matrimonios, como familias, hacen que nosotros mismos arrojemos a nuestros hijos a otros dioses. Les voy a dar un ejemplo. Esta semana, a través del Face yo vi, ¿verdad?, de un matrimonio que conocemos, de un matrimonio joven, que la esposa subió algo así. Decía: quiero informarles que a partir de esta fecha
mi esposo y yo hemos decidido divorciarnos. Creo que es lo mejor. Nuestros hijos prefieren que estemos separados a que estemos peleando todo el tiempo. Yo digo, ¿cómo te atreves a subir eso? Y sobre todo si dices que eres cristiana. No estoy juzgando, pero ¿cómo nos atrevemos a hacer eso? Ahora, eso no fue lo más terrible, mis amados. Lo más terrible, ¿sabes de qué fue? Los comentarios que subieron. Comentarios de apoyo. Aquí tú estás dejando ver que eres una mujer sabia, que has tomado la mejor decisión y tus hijos te lo van a agradecer. Todos y cada uno de los comentarios que subieron fueron palabras de aprobación de que era lo mejor que podían hacer. ¿Qué pensarán los hijos de esto? Seguramente los hijos piensan: si el Dios en el cual mis padres creen no tuvo poder para solucionar los conflictos de este matrimonio, yo no quiero saber nada de ese Dios. Y se van buscando otros dioses. Los arrojamos como ofrenda. Los arrojamos a un abismo donde seguramente va a ser muy difícil que salgan. Eso hacía el pueblo de Israel. Ellos literalmente quemaban, ofrendaban a sus hijos a dioses extraños, a dioses que eran paganos, que en verdad ni existían. Y número 9, algo que le dolía mucho al Señor era que su pueblo hiciera alianzas con otros pueblos. ¿Cuántas alianzas haces tú? Dejando a Dios como reserva. Señor, si no funciona esto que estoy haciendo con fulano, con mengano, entonces ¿tú me puedes ayudar? ¿Cuántas veces vemos a través de la historia, y en este caso, ¿verdad?, cómo querían hacer alianza con Egipto para poderse resguardar del ataque de Babilonia? Y Babilonia primero destrozó a Egipto y después fue por Israel. ¿Hace cuánto que no haces alianza con Dios? ¿Hace cuánto que no te abandonas en Dios y le dices: Dios, yo no puedo, pero si tú estás conmigo, Señor, es la mejor alianza que puedo tener en mi vida, que puedo tener en mi matrimonio, en mi familia? Esto causó un gran dolor en el corazón de Dios. Fue desechado. No lo tomaron en cuenta, hicieron alianzas con otros pueblos. Por eso Dios durante muchos años advirtió a su pueblo que su conducta no era correcta y por lo tanto habría muy graves consecuencias. El pueblo era un pueblo de dura cerviz. ¿Qué significa esto? Era un pueblo rebelde, era un pueblo obstinado, era un pueblo soberbio, incapaz de flexionar su cuello aceptando sus rebeldías, su pecado y su maldad. Por eso cuando la Biblia dice que era un pueblo de dura cerviz, se refiere a que estas vértebras que tenemos aquí en el cuello, ¿verdad?, son incapaces de flexionarse como en un acto de humillación delante de Dios, de un reconocimiento de pecado, de un reconocimiento que hemos hecho malas cosas. El pueblo de Israel en verdad era un pueblo de dura cerviz, como en muchas ocasiones el Señor se refirió a su pueblo. Yo me pregunto, ¿cómo se habrá sentido el pueblo una vez cautivo en Babilonia, lejos de su tierra? Muchos separados cruelmente de sus familias, a sabiendas que muy probablemente, y así fue, nunca volverían a ver. Como fue el caso de Daniel y sus amigos. A ellos los llevaron y estaban allá. De un momento a otro los arrancaron de la vida que llevaban, sus tareas, el diario vivir, las reuniones con sus familias, sus trabajos, pero sobre todo, seguramente algo que les dolió mucho, es que ya no
podrían congregarse en el templo, en ese lugar de la presencia del Dios Todopoderoso, el santo lugar de adoración y culto que ofrecían. Yo me imagino cada vez que se reunían seguramente había gozo, había alegría, entonaban salmos, daban testimonios. Seguramente alguien les estaba ministrando en cada vez que alguien se ponía en pie y leía parte de las Escrituras. Sin lugar a dudas, se entraron en una severa crisis. Primeramente en una crisis personal. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Por qué Dios permitió que me trajeran a una tierra extraña? Pero también seguramente hubo crisis dentro de las familias, una crisis cultural, era un choque de lo que ellos hacían en Jerusalén y ahora en una tierra totalmente extraña para ellos, pero también hubo crisis religiosa. Ahí, en ese lugar, no se adoraba al único Dios, a Jehová de los ejércitos, al poderoso de Israel. Llegaban a un país totalmente diferente a donde ellos habían vivido toda su vida. Al ver esta triste historia, mis amados hermanos, yo puedo ver que tiene una gran semejanza a lo que estamos viviendo hoy en día como pueblo de Dios. De un momento a otro, a causa de esta mortal pandemia, nos ha cambiado la vida radicalmente. Y tal vez nos preguntamos, como en su momento se preguntó el salmista, recuerdan ahí en la última parte del verso 9 del Salmo 74, termina diciendo el salmista: ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo se va a acabar este tremendo problema que está viviendo el pueblo de Israel. Lo mismo se preguntan y nos preguntamos muchos de nosotros: ¿hasta cuándo? ¿Quién sabe hasta cuándo va a terminar todo esto? Ya estando en la cautividad, el pueblo seguramente con un corazón destrozado, con un corazón reflexivo por todo lo que estaba sucediendo, de la manera como se presentaron todas las cosas, llegó un momento que se puso a reflexionar cada uno en todas aquellas cosas que en su momento no valoró. Número 1, el pueblo de Israel no valoró a su Dios. ¿No nos pasará lo mismo como cristianos? Nos levantamos todos los días, casi tenemos la seguridad de que va a haber un desayuno en la mesa, de que hay salud, de que en la mayoría de los casos hay trabajo, pero no valoramos a Dios. No valoramos que es únicamente por su misericordia, por su fidelidad. Así el pueblo de Dios no lo valoraron a Él, tampoco valoraron ellos su familia. Ahora le extrañaban. Lejos, unos se fueron a Egipto, otros se fueron a Transjordania, otros jamás volvieron a saber de ellos. ¿No es lo mismo que está pasando entre nosotros? Como quisiéramos abrazar a nuestros padres, a nuestros hermanos, pero no es posible. Lo mismo sucedió con el trabajo, la libertad de movimiento. Ya no, estás en una tierra extraña, en un país donde no se te permiten muchas cosas. El pueblo de Israel no valoró, pero si algo le pegó también duramente, fue no poder congregarse en ese hermoso templo que en su momento Salomón había construido al Dios Todopoderoso. ¿No será tiempo, mis amados hermanos, que reflexionemos muy seriamente, honestamente, en la situación que estamos viviendo? De un día a otro nuestra vida cambió radicalmente. Ya no podemos salir. Y si salimos tenemos que hacerlo con todas las precauciones. No podemos congregarnos, no podemos visitar a los que amamos. Nuestra vida ha cambiado radicalmente y como preguntábamos, ¿verdad? ¿Y hasta cuándo va a ser esto? No lo sabemos.
Realmente no hay una fecha. De un día a otro, nuestras autoridades dijeron, ya no pueden salir, quédense en casa, la situación está difícil. Y aunque lo he comentado en los devocionales, y aunque mucha gente no crea esto, creo que a muchos de nosotros ya nos ha tocado, ya sea con algún amado hermano, ya sea con algún familiar, de que esto es una realidad. Pero esta realidad nos cambió toda nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios está buscando a través de todo esto? Por eso tenemos que reflexionar. ¿Qué es lo que Dios está demandando? Porque nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro ministerio, y por qué no aún aquellas cosas que nos divertían, ya no podemos hacerlo en estos tiempos. No podemos congregarnos como iglesia y abrazar a nuestros amados hermanos y gozarnos con ellos, que en verdad es una verdadera necesidad para el pueblo de Dios. Ahora yo quiero que entiendan algo. No podemos culpar a nadie como lo han hecho, ¿verdad?, algunas autoridades mundiales, echándose la culpa mutuamente. No. Nos queda muy claro que esto Dios lo permitió. Y simplemente es un resultado de una desobediencia total de toda la humanidad, pero principalmente del pueblo de Dios. Y todo esto debemos de entender que tiene un propósito. A mí me queda muy claro cuál es el propósito por el cual Dios permitió esto, y quiero compartírselos. El propósito por el cual Dios está permitiendo todo esto es que Él nos está hablando a su pueblo, a un verdadero arrepentimiento, a una verdadera consagración, que ya no podemos seguir jugando al templo, que ya no podemos seguir jugando a la iglesia, que ya no podemos enfrascarnos en actividades que no son de bendición. Aquí Dios estaba demandando a su pueblo en ese entonces, y también actualmente, ¿verdad?, un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento que duela en lo más profundo del corazón, como seguramente sucedió en muchos corazones del pueblo de Israel. ¿Se arrepintieron ellos? Seguramente que sí, pero ya era demasiado tarde. Nosotros hoy tenemos la oportunidad de tener un verdadero arrepentimiento y presentarnos delante de Dios y exponer que somos pecadores y que reconocer que separados de Él nada podemos hacer. El arrepentimiento lleva ahora a una consagración completa. Dios, aquí estoy. Yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Que yo no dependo de mis fuerzas, dependo de ti. Todos los talentos, las habilidades, los dones que me has dado son tuyos, y los consagro a ti. Consagro mi vida, consagro mi matrimonio, consagro mi familia. Nosotros todavía tenemos esa bendición. El pueblo de Israel ya no. El pueblo hizo oídos sordos. Dios estaba cansado de la vida que estaban llevando, como lo vemos en Oseas 6:6, donde el Señor dice: ya no quiero holocaustos, quiero misericordia, que ustedes entiendan. En ocasiones Dios tiene que hablarnos fuerte, así como lo hizo con su pueblo. Dios nos habla fuerte. En un principio Él nos habla con tanto amor. Es más, Él dice que con cuerdas de amor nos lleva hacia Él. Pero llega un momento en que cuando el pueblo no entiende, Dios tiene que hablar con dureza. Dios tiene que hablar con autoridad, por una simple y sencilla razón que ya mencioné: porque nos ama y no quiere que nos perdamos, no quiere que nos apartemos de Él. Yo sé que muchos hermanos ya ansían que nos volvamos a congregar. Hay muchos hermanos que me han preguntado: pastor, ¿y cuándo se va a abrir el templo? En primer lugar, no hay fecha. No se vislumbra una fecha. ¿Y saben por qué, mis amados hermanos? Porque Dios no lo ha permitido. Es más, voy a ser un poquito más claro. Porque aún no hemos entendido. ¿Qué no hemos entendido, pastor? A ver, sea un poquito más claro. Claro que sí. Porque yo quiero ir al punto fundamental de todo esto.
Yo les preguntaría en esta hermosa mañana, mis amados, ¿estamos listos para regresar? ¿Realmente hemos permitido que Dios trabaje en nuestras vidas para poder regresar? ¿Qué ha aprendido usted durante toda esta pandemia? Una segunda pregunta. ¿Qué cambios ha habido en usted para poder regresar al templo? Porque si vamos a regresar y vamos a seguir siendo igual como antes de que se presentara todo esto, sería bueno reflexionar, sería bueno pensar si vale la pena regresar. Dios quiere que regresemos. Dios quiere que seamos esa iglesia fuerte, esa iglesia obediente, una iglesia consagrada, pero debe de haber cambios en nuestras vidas. Si no hay cambios, ¿para qué regresar? ¿Para seguir con lo mismo? ¿Y saben por qué, mis amados hermanos? Porque de la misma manera actuaba el pueblo de Israel. Así nosotros actuamos. Dios los llevó a Babilonia, sí como un castigo, pero también para trabajar en sus corazones, en sus vidas, para que valoraran, para que reflexionaran sobre todo aquello que habían despreciado y que provenía de la gracia y la misericordia de Dios. No podían regresar igual. Por eso Dios estaba trabajando aún en Babilonia, no los abandonó. Vamos a ver en otra predicación cómo Dios los bendijo y cómo permitió en un momento dado que regresaran, pero tenían que haber cambios en sus vidas. Y es lo que Dios está exigiendo el día de hoy, un verdadero cambio en nuestra vida. No podemos regresar igual a nuestra iglesia, debemos de permitir que Dios haga los cambios que Él crea pertinentes para poder entonces regresar y ser de bendición. Este era uno de los anhelos más profundos del corazón de Dios y por lo tanto se lo compartió a su profeta Jeremías. Jeremías sabía que todo el sufrimiento que iba a padecer el pueblo de Israel en Babilonia iba a ser de bendición. ¿Y saben qué? Así fue. Así fue. Hay cosas que nos duelen, pero que son de bendición. Hay cosas que no nos agradan, pero que son de bendición. Cuando confiamos y descansamos que esa es la voluntad de nuestro Dios. Jeremías, ahí en el capítulo 7 de su libro, él ataca violentamente, sería bueno que lo leyeran ya después, ataca violentamente lo que hacía el pueblo, cuando tenían cultos formalistas, llenos de rituales, de tradiciones, pero sin ningún cambio interno. Y Dios lo que siempre ha buscado es un cambio radical en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Por eso el Señor repetidamente, ¿verdad?, nos dice: hijo mío, dame tu corazón. Él no está pidiendo otra cosa, está pidiendo nuestro corazón porque quiere hacer cambios profundos, cambios que marquen nuestra vida y así poder marcar la vida de aquellos que nos rodean. Nosotros, como pueblo de Dios, no podemos continuar igual. Si el Señor ha permitido esto, es por una sola razón, y es porque nos ama. Es por una sola razón, de que todos aquellos holocaustos y sacrificios que nunca nos ha pedido Dios, los hagamos a un lado y empecemos a vivir una vida íntegra, una vida consagrada a Dios. Lo que el pueblo de Dios muy pocas veces hizo. Había un avivamiento y todos iban y sí, Señor, y hay holocaustos y hay sacrificios, pero sus vidas no cambiaban. ¿Cuántos reyes tuvieron que pasar? La mayoría de todos ellos no fueron reyes malos, fueron reyes perversos. ¿Por qué? Porque hicieron a un lado a Dios. Y cuando hacemos a un lado a Dios, entonces hay graves consecuencias. Tenemos que ser muy honestos, tenemos que ser muy sinceros, mis amados hermanos, en evaluarnos nosotros, cómo estamos viviendo, porque esto que estamos viviendo no es una tragedia, yo lo veo como una oportunidad gloriosa de parte de nuestro Dios. Así como en su momento le ofreció al pueblo: vuelvan a mí, Dios nos está ofreciendo a nosotros: vuelvan a mí.
Yo tengo el control sobre la pandemia, yo tengo el control sobre sus vidas, pero vuelvan a mí. Es lo que Dios está demandando al pueblo cristiano en estos oscuros días, donde ha habido tantas infecciones, donde ha habido tantos muertos, tanto dolor en tantas familias. Dios dice, vuelvan, vuelvan. Yo quiero abrazarlos. Yo quiero tenerlos bajo mi cobertura, guardarlos bajo mis alas como la gallina guarda sus polluelos. El pueblo de Israel no aceptó la oferta de Dios y las consecuencias nos hicieron esperar. El exilio babilónico, como ya lo mencioné, recuerda en la historia judía, se recuerda como un tiempo de tribulación, un tiempo de añoranza, un tiempo de dolor, un tiempo de nostalgia por la patria perdida. Pero también ese tiempo fue un tiempo de purificación. Y yo digo, ¿no será que Dios nos quiera purificar? Y con esto no estoy diciendo, el Señor ya no va a permitir que ciertos hermanos regresen a la iglesia. No, yo no estoy diciendo eso. Él quiere purificar el corazón de cada uno de los que nos decimos hijos de Dios. Él quiere transformarnos, porque esta iglesia está destinada para ser una iglesia victoriosa. Una iglesia que en primer lugar ame a Dios sobre todas las cosas, que en segundo lugar nos amemos unos a otros sin ningún pretexto, y en tercer lugar que hablemos de las buenas nuevas de salvación a este México que está tan extraviado, que está tan lejos de la presencia de nuestro Dios. El Señor Jesús, ahí en el capítulo 16 de Mateo, voy a parafrasear, Él dice que la muerte no tiene ningún poder sobre su iglesia. No hay ningún poder que pueda derrotar a la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Y saben por qué? Porque las murallas que rodeaban a Jerusalén y las columnas que estaban dentro del templo nunca se van a comparar con la muralla que el Señor nos ofrece a través de su presencia, con las columnas que nos sostienen poderosamente para que seamos la iglesia que Él está demandando, porque Él es la roca firme, Él es la roca en la cual su iglesia descansa, esa roca sobre la cual Él edificó su iglesia, la que compró en la cruz del Calvario. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Para concluir, yo he aprendido 4 cosas y con estas voy a terminar y se las voy a compartir. Son 4 cosas que en su momento el pueblo de Israel no quiso, rechazó, y nosotros tenemos la hermosa oportunidad de aceptarlas y vivirlas. Número 1, lo primero que tenemos que aprender es que Dios tiene el control. El pueblo de Israel no quiso saber que Dios tenía el control y lo rechazó. Yo he aprendido que cualquiera que sea la situación, cualquiera que sean las circunstancias, Dios tiene el control, porque Dios todo lo sabe y Él está en control absolutamente de todo lo que sucede, y a pesar de la tremenda situación que estamos viviendo, debemos aprender que todo depende del control de Dios, que nuestra fe está segura cuando descansa en la roca que es el Señor Jesucristo, y que nuestra vida está escondida, como escribe Pablo a los Colosenses, que está escondida en Cristo Jesús. Por eso Dios tiene el control y Él no va a permitir absolutamente nada que vaya en contra de su iglesia. Número 2, que Dios tiene un propósito. Dios tenía un propósito para su pueblo en aquel entonces, sí, pero el pueblo no quiso. Dios tenía un propósito para su pueblo después de que estuvo cautivo, sí. Asimismo, Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para tu matrimonio. Dios tiene un propósito para tu familia, pero también Dios tiene un propósito para su iglesia. Definitivamente Dios siempre tuvo un muy claro propósito para su pueblo, como también lo tiene muy claro para nosotros. Por eso tenemos que ser sabios en estos tiempos de oscuridad y confiar y obedecer al verdadero propósito de nuestra vida.
¿Y sabes cuál es tu verdadero propósito? ¿Sabes cuál es mi verdadero propósito? Dios. No hay otro propósito. Mi propósito en esta vida es Dios. Por eso, el propósito que Dios tiene para su iglesia es un propósito glorioso. Número 3, tenemos que ser perseverantes. El pueblo de Israel fue perseverante, claro que fue perseverante, a su pecado, a sus alianzas, a su idolatría, a tantas cosas fue perseverante. ¿Dios fue perseverante con ellos? Sí, pero ellos no fueron perseverantes con Dios. Para estar en condiciones de poder cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, necesitamos nosotros ser perseverantes. ¿A qué me refiero con todo esto? Necesitamos permanecer en Él, como lo escribe Juan. Si no permanecemos en Él, no hay fruto, no hay bendición. No podemos permitir bajo ninguna circunstancia que nuestra fe se diluya. Debemos ser constantes en nuestra relación con Dios. Cada día tenemos que ser constantes en el estudio de su palabra, cada día. Esa es la constancia, es lo que nos va a dar victoria cuando somos perseverantes en nuestro Dios. Y un último, debemos fidelidad a nuestro Dios. El pueblo no fue fiel. El pueblo lo cambió. No quiso saber nada de Dios. Nosotros le debemos fidelidad, porque pase lo que pase, debemos mantenernos firmes y leales a nuestro Dios, porque Él es el que nos está llamando, que regresemos a Él y aprendamos a depender de Él. Jeremías 4:1 escribe: si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá. Dios quiere que nos volvamos a Él, para que Él pueda hacer de su iglesia una poderosa iglesia, donde el amor hacia Dios, donde el amor hacia nuestro prójimo, y donde por amor prediquemos las buenas nuevas de salvación, va a salir victoriosa aún en medio de esta mortal pandemia. Dios nos está llamando. Y la pregunta ahí queda: ¿cómo vamos a regresar? ¿Transformados? ¿O vamos a seguir igual? Ore a Dios y dígale: Señor, yo quiero regresar al templo, ese día que tú lo permitas, pero siendo en verdad un verdadero cristiano, siendo un varón, una mujercita consagrada, obediente a ti, porque eso es lo que Dios anhela, eso es lo que Dios pretende. ¿Cómo vamos a regresar? Vamos a orar en este momento. Gracias te doy, mi Dios, por el privilegio y la bendición que me has dado de poder exponer tu palabra. Estoy completamente seguro de lo que dice, Señor, la Biblia, que tu palabra nunca regresa a ti vacía, sino que yo sé que ha sido de bendición y de desafío para muchos de nosotros. No queremos, Señor, que se repita la historia de tu pueblo en tu iglesia, sino que volvamos a ti, consagrados, restaurados, transformados, porque en la iglesia del Señor Jesucristo tiene que haber un cambio radical. Bendícenos, mi Señor, y danos sabiduría para cuando aquel día que tú nos permitas regresar, lo hagamos, Señor, de una manera totalmente diferente, para la honra y gloria tuya. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Cuántas gracias le damos a nuestro Dios por la hermosa oportunidad que nos dio de poder celebrar este culto de alabanza, de adoración y gratitud a nuestro Dios. Yo sé que Dios tiene el control de todo. Anhelamos regresar a nuestro templo, seguramente que sí, pero tenemos que ser pacientes y sobre todo debemos de tener un oído muy atento a lo que Dios está demandando, tanto en lo personal como en lo familiar, pero también como iglesia. Vamos a orar, vamos a despedirnos. Nuestro buen Padre Celestial, cuántas gracias te doy por el privilegio que nos diste de poder estar en comunión a través de este medio. Gracias, Señor, por este culto. Gracias, Señor, por las alabanzas. Gracias por tu palabra. Gracias porque pudimos dejar en tus poderosas manos nuestras luchas, nuestras cargas, nuestras peticiones. En esta hora estoy clamando, Señor, por todos aquellos amados que están pasando por este problema del COVID-19. Que tú tengas misericordia, Señor. Durante la semana, a través del devocional, hemos mencionado a todos y cada uno. Yo te ruego, Señor, que tú obres con poder. Que si tú lo estás permitiendo, es por un propósito. Yo te ruego que tú suplas las necesidades económicas, materiales, físicas y sobre todo espirituales de cada familia, de cada matrimonio. Y mi Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de poder volver a ti, pero ahora de una manera diferente, transformados, de una manera, Señor, consagrados, para que tú cumplas tu propósito en nosotros. Despídenos con tu paz y con tu bendición, agradeciéndote todo esto y rogando, mi Señor, que tu ángel acampe alrededor nuestro y nos proteja y nos defienda de todo peligro, todo mal, toda perversidad, pero también de toda enfermedad. Lo rogamos y te damos las gracias en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les recuerdo que el día de mañana, en punto de las 10, continuamos con nuestros devocionales todos los días, ¿verdad?, de un amor que puedes compartir. Y por cierto, mis amados hermanos, el día último de este mes concluimos la lectura de la Biblia. ¿Se acuerdan de esa promesa que hicimos? Un año leyendo la Biblia. Yo sé de varias familias que sí lo hicieron y que seguramente ha sido de gran bendición. Si usted lo hizo, mándeme un mensaje, mándeme ahí unas palabras de que cumplieron fielmente con esto. Si lo hizo, hágalo, mándemelo, porque esto va a ser de aliento para muchos de nosotros. Que Dios les bendiga, les mandamos un muy fuerte abrazo y que Dios nos guarde a todos. Hasta el día de mañana en punto de las 10.